Ya veis que el lápiz, al ser grano grueso, deja muchísimo rastro, ¿no? No es como un grano fino, que el lápiz es súper elegante y tal. ¿Te importa que quede luego la marca de lápiz? En este caso no me importa. Bueno, ya veis cómo va la cosa, ¿no? No se puede hacer cálido sobre fríos, porque se empasta. Y una acuarela empastada no es una acuarela, es un gouache o una témpera. Y además cuando hacemos un cálido sobre un frío, por ejemplo un cálido sobre un amarillo sobre un azul, nos sale el verde automáticamente. Entonces voy a hacer una acuarela muy cálida y luego lo voy a enfriar. Cuando te cae un goterón, se borra bastante bien, no es como el Arches que no se borra un carajo, como te equivoques. Pinceles de pelo de ardilla, ¿vale? Petit gris, muy caros, muy buenos. Está. Vamos a ir a empezar, ya vamos a empezar a jugar con las formas de las piedras ya, ¿eh? Ya veis cómo salabea el papel, ¿no? Veis cómo está levantando. La mantequilla es cuando sale el color directamente del tubo. Entonces a la gente cuando le dices, pinta, ¿cómo pinto esto? Pues píntalo con agua de té, esto sería agua de té. Dejo que el agua haga cosas, que se corte. Esto se llama pinceles de filetear, ¿conocíais? No es un pincel sable, eso no es sable. Prefiero este. ¿Os fijáis que el pincel no deja control? Es como, ¿lo veis que va como baila? Ese es un pincel de... es lo que se llama siempre un ramero. Es para hacer ramas. Y no es un pincel recomendable porque además es hipercaro. La marca Da Vinci se columpia. Pero se columpian, pero muchísimo. O sea, sí, yo Skoda y Windsor incluso, pero es que los de Da Vinci, que son alemanes, yo no sé qué les pasa. ¿Esto también es ardilla, no? Pero se columpian, sí. Sí. Pero es una ardilla, vamos, debe ser la reina de las ardillas. O sea, debe ser la ardilla premium o algo. Oreja de buey. ¿Qué es lo que tienes? Esto es oreja de buey. ¿Kolinsky qué es? ¿Es ardilla de negro? Kolinsky es Marta. Es Marta. Pues así que está... Mira, esto es Tagmir. Tagmir es la marca ya la super guay. Ya, si tienes Tagmir es como... Pero eso es de Skoda y no es tan caro. No, eso está bien. Flocular significa que el pigmento, lo explico, cuando se seca tiende a juntarse con sus compañeros pigmentos. En vez de estar solito donde lo has dejado, se junta. Y ese juntarse hace que de pronto se texture. Eso que se llama flocular. Y ese pigmento, el azul ultramar, si es de calidad, si es el ultramar francés como es el Windsor, o un sombra tostada, eso hace que el pigmento se junte y de pronto te hace texturas visualmente. Por eso el ultramar es muy poco recomendable para los cielos, porque hace textura en el cielo. Y un cielo texturado es un cielo que se acerca. ¿La textura qué hace? Acercar. Y lo que es evanescente es alejar. Nunca haríamos un cielo con ultramar, siempre haríamos con un cobalto, con cerules. El cerul también es peligroso, con un cobalto. No uséis ultramar en los cielos, aunque os quede más bonito. Esto no nos molesta, ¿vale? En absoluto. Nosotros cuando hacemos una acuarela tenemos que hacer verdad, no realidad. Nosotros tenemos que decir, joder, estos son piedras y son grúas, ya está. Pero no tenemos que decir, es la grúa marca tal o la piedra marca tal, porque es que a nosotros no nos corresponde. La realidad ya sí, cuando se inventó la fotografía, los pintores dejamos de ser esclavos de la realidad. La realidad ya para el que quiera hacer fotos. Nosotros tenemos que hacer o interpretarla o hacer o reinterpretarla, depende de cómo sea. Os fijáis, tengo blancos, le meto por debajo del blanco un toque y de pronto sale una pequeña sombra. Cojo agua muy limpia, por eso la tengo preparada, y le quito aquí y hago que eso se convierta casi en un charco, ¿no? Esa es la idea. ¿No veis? Más o menos. Le puedo enfatizar más eso que he hecho aquí y casi tenemos la idea del... Claro, estoy vertical, esto normalmente no pasaría. Ya veis que estoy trabajando en unas condiciones que si no de Mundanca casi soy más de Bilbao, Esto lo hace uno de Bilbao y se está todo el rato cartando de ello. Yo en cambio estoy aquí sufriendo, no digo nada, pero pintar acuarelas en vertical es una aberración, porque el agua
tiende a caer. Pasa que no sé, yo creo que al que toque la cuerda le va a dar igual. Estoy convencido. ¿No? Y está muy seco, debe ser porque esto es techo. Quiero decir que tengo que mojar. Yo esto normalmente no lo hago, ¿eh? Yo normalmente voy a saco con el jodor. Mira, este es un pincel te lo uso a ti porque como te veo así con la libreta, esto es de la marca Arches. Tiene papel y papel de calidad y se dedicó una temporada a hacer pinceles. Y debía ser más caro el pincel que lo que pedían por él, era como poco rentable, ¿no? Yo ahora estoy jugando, no veo apenas lo que estoy haciendo y estoy intentando jugar con formas, ¿vale? Darle un poco de sentido a las grúas y todo lo que hay por ahí detrás. Voy a aprovechar este momento también de impasse para seguir trabajándome las piedras y que sequen. O bien por el pigmento, porque el pigmento es por sí mismo transparente, o bien porque el pigmento se está cayendo por la gravedad hacia la parte baja del cuadro, porque como estás muy vertical, no lo dejas situarse y entonces, sin querer, conviertes pigmentos que no son transparentes en pigmentos transparentes, como pueden ser los cadmios, por ejemplo. No tenemos la música. Sí, bueno, es igual. Esto es una especie de presentación, esto es la alfombra, y luego lo que está arriba es lo que interesa. Y siempre para los contornos, ¿no? La pinta para... En este caso sí, porque luego le voy a licuar, le voy a meter agua debajo y con lo que caiga lo voy a aprovechar. He tenido otra teoría, ¿no? ¿Cuál era, no? El tema de los contornos cortados, no cortados. Eso es. Yo lo que hago con esto es cojo agua un poco limpia, se lo limpia con el pincel bueno de los domingos y le meto y le dejo que haga algo, lo que quiera. Yo estudié arte y luego estuve en Bellas Artes. Estuve en la facultad aquí en País Vasco. No acabé, me fui, porque a mí me fui en cuarto. Me pilló siendo pintor y me aburrí muchísimo. O sea, ya era pintor porque yo quise hacer Bellas Artes, pero mis padres, especialmente mi padre, me dijo que dejaba gilipolleces y que estudiara docente. Y hice historia del arte, estudié historia y hice arte. Y no me ha valido de nada. Bueno, no me ha valido de nada laboralmente, pero me ha dado un pozo que sí, igual es interesante. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a empezar a mirar si estoy en T. Sí, estoy en T. ¿Veis cómo estoy en T? Bueno, ahora abajo. Estos son los de detrás, que casi están en nieve, ¿no? Como... son muy tenues. Pero ya están rellenando el espacio. ¿Habéis visto esto como de pronto ha cogido cosas, no? ¿Sabéis ya los misterios? Es una de las cosas que no hablamos en acuarela, los famosos misterios. Que siempre tienes que dejar interrogantes para la gente que ve tu cuadro, ¿no? No tiene que quedar todo nada claro, no tiene que haber... Me pasa un poco de todo. ¿Veis cómo me he ido muy lejos? Bajo y vuelvo a empezar. A ver, ¿dónde estamos? Bien, hago las patas, y el contrapeso, y ahora aquí con riesgo me subo, bajo aquí y ahora hago el reflejo aquí, ya está. Chateo un poco, y esta la voy a cambiar, la voy a hacer que mire aquí el contrapeso, que aquí está la caja, que baje por aquí, que suba y que esto aquí. Lo bueno que tiene la capilaridad, que es un fenómeno que tiene el agua, es que si veis que quedan flojas, echáis agua y en la misma agua recorre el camino Y te la marca más. y te la marca más, ¿vale? No hace falta repasarla, sino simplemente dar un poco de caña.
Aquí como hay curvas que están un poco lejos, estas las ponemos aquí. Va. Subo. Le hago aquí. Ya ves que dejo que el pincel actúe, ¿eh? No me interesa tanto estar en plan y hacerlo todo rectito, ¿no? Porque este gesto está en toda la obra, entonces... Ya está. Ya está. Ahora cogemos un poco de rojo loco. Industrial. Eso es lo que hacemos ahí.